Y Alicia Luna, guionista también. Me imagino que compartirás muchas de las experiencias que me ha contado hoy Lea de lo que es el trabajo de un guionista, todos los retos que supone. Y bueno, pues muchísimas gracias por venir. Y ya, bueno, pues os dejo que comentéis. Y por supuesto que luego compréis el libro y os lo firme Lea. Eso es obligatorio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a la librería. Alicia, el micro. Perdón. Sí. Estamos en streaming. Es verdad. Muchas gracias a Fernando y a la librería. Estoy encantada de hacer esta presentación porque Lea y yo somos amigas desde hace mucho tiempo y colegas y autoexiliadas. Ella se fue a Inglaterra y yo a Asturias. Las dos estamos mirando al mar. Necesitamos mirar al mar. Sí, yo siempre digo, en el fondo, estas islas británicas estaban aquí pegadas, se desgajaron, están para allá, pues bastante parecido. Para mí, o sea, os quiero recomendar la lectura de este libro, que yo empecé a leer. Vale, es una amiga que me manda el libro, que me lo leo, claro, por supuesto, no soy objetiva, soy tremendamente subjetiva, me tumbo un domingo en el sofá a leer, empiezo a leer y digo, no me estoy enterando de nada, este momento, que este libro no es un recreo, este libro tengo que concentrarme, tuve que volver a empezar y empecé y me pasó como a Fernando, o sea que empecé y me dieron las 2 y las 3 y las 4 para comer porque prefería terminar de leerlo que irme a comer, ¿no? Entonces sí, no es un libro de recreo, de bueno, voy a leer y escuchar los pájaros y ser feliz un rato, no. Es un libro con un gran suspense que te agarra y te lleva hasta el final. Y se lee muy bien. Me sorprende tanto, Lea, que hayas escrito este libro. En serio, porque claro, estaba acostumbrada a La casa en el árbol, a la Olivetti, y de repente... Pero, ¿qué, Lea? ¿Por qué? Pero bueno, de esto luego hablamos. Y bueno, yo pensando que tenía que presentar un libro estupendo de una amiga estupenda, me puse muy seria, ¿no? Y entonces escribí una cosita muy breve y después creo que deberíamos hacer un poquito un coloquio con ella, ¿no? Yo creo que este es, sin duda este es un libro tan apasionante como laberíntico, con una estructura hilvanada de tal manera que el lector es una bolita plateada de mercurio que sigue sin descanso el imán que lo va atrayendo hacia la resolución del enigma final. Carredo, Garmendi, Gaona, Antúnez, Alicia, Elena, Teresa, Simoneta, Ana, parecen muchos nombres, ¿verdad? Pero son solo un puñado si pensamos en la historia de millones de desaparecidos en la dictadura argentina a manos de la Armada en las dependencias de la ESMA. El gran acierto de esta increíble historia de hoy y de ayer, de Argentina y de España y de muchísimos conflictos y muchos países que ahora de los que no vamos a hablar ahora, es también una historia de terrorismo y de exilio, de asesinos y de personas que buscan su verdad, su identidad, y de esas otras gentes que solo pretenden dejar su pasado atrás. Ese acierto, el acierto del que hablo de la escritora, es cómo la autora convierte la ponzoña de la ESMA en una suerte de jardín laberíntico que se atenaza tu mano y no te suelta hasta que alcanzas el final de la novela. Rebuscar en el pasado siempre devuelve claroscuros. A todos los que lo hayamos hecho sabemos que esto es verdad, que nunca nos encontramos exactamente lo que buscamos, sino otras cosas que a veces son incómodas, ¿no? Nos empeñamos en buscar lo heroico, pero nos sobresalta la traición. ¿Qué es ser un traidor? Este es el interrogante que Lea Vélez va desgranando poco a poco. ¿Quién fue el primero de los traidores?, me pregunto yo. Me hace gracia pensar, una vez terminada la novela, en el paralelismo cercano al estudio de la historia bíblica del origen de la humanidad. ¿Cómo fue aquel jardín de las delicias del que Adán y Eva necesitaron huir? ¿Y por qué? Igual no era tan idílico, igual ahí comenzaron las traiciones. Esto lo escribí justo al terminar la novela porque pensé que tenía que presentar y porque me sentía inspirada y porque pensé, es que está hablando de muchos temas. Habla de lo importante de la identidad. Todos necesitamos saber quiénes somos y muchas veces lo que nos viene a la cara no es agradable. Habla también de
el bien y el mal, ese fino hilo casi invisible que separa el bien y el mal. Cuando estamos viviendo en una sociedad de confort y no pasa nada, el bien está clarísimo y el mal también. Pero ¿qué ocurre cuando vivimos en situaciones de conflicto exageradamente violento? ¿Dónde está ese límite, no? Y esto está en este libro. Habla de traición, habla de identidad, habla de búsqueda, habla de sobrevivir. Y todo, como os decía en ese textito, hilvanado de una manera que es como si hubiera un imán que nos va atrayendo y no nos suelta hasta que no terminamos porque queremos saber qué pasa. Y empatizamos tanto con los personajes que no sabemos si son buenos o son malos, pero es que los queremos. Entonces me gustaría, Lea, primero me gustaría que todos comprarais el libro y lo leyerais y luego nos dijerais si es verdad lo que estoy diciendo o no, porque es verdad. y luego querría que habláramos un poco de esto, ¿no? De qué curioso, antes hemos hablado tú y yo, de qué curioso este libro que parece un instrumento de tres patas, ¿no? Porque tiene una mirada cinematográfica, ella es guionista, pero también tiene una mirada muy novelística, ella es escritora de novelas, y a la vez tiene una mirada muy periodística. Y Lea me contaba, es que a ella le fascina buscar la verdad periodística en todo. Me encantaría que nos hablaras un poco de estas tres patas que tiene este libro. Bueno, lo primero, darle las gracias a Lola, porque siempre crea aquí un hogar y un ambiente maravilloso para ponernos a hablar de temas, pues, densos, pero en la ilusión de que somos todos amigos y estamos en familia. Pues mira, es que este libro yo creo que une un poco, este libro es mi identidad, es decir, es un libro sobre la identidad, tiene todas las capas de la identidad, hay personajes que buscan su identidad porque la protagonista es una periodista joven que es investigadora y que tiene todos los ideales con los que uno empieza, ¿no? en la juventud, de buscar la verdad, ser una buena periodista, no meter la pata y meter su propia opinión de las cosas en lo que escribe. Y ella descubre que no es hija de quien siempre ha creído ser hija y es una niña robada española, que vive en España, pero hija de una desaparecida de la dictadura argentina. Entonces ella empieza a investigar este tema. Entonces, de la mano de ella y de su inocencia y al mismo tiempo su mirada periodística, pues yo creo una película, ¿no? Porque este era mi origen. Esta era mi identidad al principio de los tiempos, ¿no? Que es una identidad que todavía conservo, evidentemente. Entonces, con esa excusa periodística y ese personaje, pues vamos indagando en todos estos temas. Y a mí me impactan mucho las películas de Spielberg. Es uno de mis cineastas favoritos porque siempre le han criticado mucho que es muy comercial y de lágrima fácil o de acción, pero siempre desde una genialidad para mí en la que ha tratado temas muy serios. Por ejemplo, la lista de Schindler es un claro paralelismo, ¿no? que tengo con este libro. Temas muy serios, pero desde un punto de vista pues cinematográfico de Hollywood, de entretenimiento. Y yo quería ser Hollywood. Yo siempre he querido pues escribir cine, ¿no? Y entonces, bueno, pues se unen estas cosas. Y el personaje de Ana, que no es la protagonista per se porque es muy coral el libro, y todos, para mí el protagonista es el personaje del falsificador de Fernando Carredo, que es un español que tiene varias identidades y emigra cuando es joven a Buenos Aires, y allí pues bueno, es un falsificador, entonces se mete en los grupos revolucionarios y luego pues le detienen y acaba trabajando para el enemigo, ¿no? Digamos. Pero al mismo tiempo él tiene su propia agenda oculta, ¿no? Y es que yo me identifico con ese personaje, ¿no? ¿Tú tienes una agenda oculta? Sí. 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 Me identifico con la idea esta, ¿no? Que, bueno, lo han contado muchos escritores a lo largo de los tiempos,
esta idea de sentir que eres un poco un fraude, ¿no? Que eres una falsificación, que los demás ven una cosa en ti que tú no eres, o tratas de ser quien no eres. Bueno, ese es el síndrome del impostor. Sí, el impostor. Bienvenida. ¿Te presento a mi terapeuta? Y entonces por eso se unen estos tres elementos, ¿no? Y bueno, se unen pues porque están en mí, porque soy las tres cosas. Una cinéfila empedernida desde la tierna infancia y criada en un ambiente literario, y estudié periodismo. O sea, uno de los temas fascinantes de la novela, como os he dicho, es la identidad, ¿no? La búsqueda de la identidad. Esta protagonista, que efectivamente para mí tampoco lo es más el falsificador, pero esta chica que quiere saber de dónde viene. Esta es una búsqueda de la identidad, pero hay otras muchas identidades, porque en el fondo en la novela nadie es quien dice ser. Por esto hay que leerla concentrados, ¿no? Porque si no te pierdes, pero es muy curioso que has conseguido una unidad dramática en toda la novela que habla sobre la identidad. Y no sobre la falsa identidad, sino en el fondo quiénes somos, o quiénes queremos ser, o quiénes necesitamos ser en un momento determinado. Y quiere eso decir que no somos esa persona. O sea, es que es de una metafísica. Cuando terminas de leer la novela, te quedas pensando en todo esto. Diciendo, pero realmente el falsificador ha sido todas esas personas, ¿no? Bueno, yo soy un poco como el falsificador. Yo tengo una experiencia vital de dualidad desde hace 25 años, pues bueno, desde que conocí a mi luego marido, he pasado largas temporadas en Inglaterra, ¿no? Y allí, aunque fue por accidente, el banco se equivocó y me cambiaron el nombre. No me lo cambiaron del todo, pero me quitaron... Yo no me llamo Lea Vélez. Esto es así. Yo me llamo Lea González Vélez Martín. Y claro, esto ya si es complicado en España, pues imagínate tú en Inglaterra, ¿no? Entonces, el banco dijo, bueno, mire, es que usted se llama Lea Martín, porque es que si no, esto es muy complicado. Y descubrí una cosa sorprendente, y es que solo cambiando de nombre cambias de persona. Cambias de personalidad. Haces cosas que no harías como Lea Vélez, sino que harías como Lea Martín. No son grandes cosas, no robo bancos ni nada así muy, muy emocionante. Pero también es el hecho de estar en otro país y hablar en otro idioma, ¿no? Te das cuenta de que tu creatividad va por otro camino, va por otros derroteros. Entonces es muy importante saber quién eres. No por saberlo, sino porque explica muchas cosas de por qué haces las cosas que haces, ¿no? Entonces el libro tiene muchas capas alrededor de la identidad. Yo no sé por qué es un tema que me fascina tanto, ¿no? Lo de los niños robados o robados a la adopción, o el hecho de tener ese instinto vital de saber de dónde vienes, ¿no? Y buscar tus orígenes. El saber de dónde vienes creo que ayuda mucho a saber hacia dónde vas. Nuestros padres, nuestra familia nos da una estructura, muchas veces inconsciente, que luego ya a edades como las nuestras pues ya somos más conscientes de qué cosas hemos recogido de esa estructura, ¿no? Cuando somos más jóvenes a lo mejor no somos tan conscientes. Pero también nos dan una serie de cosas que son innatas y que no entiendes por qué, ¿no? Y hay cosas que a lo mejor no entiendes bien por qué las haces y te las explica el origen de tu ADN, ¿no? Uh-huh. Y eso me interesaba. No se habla de ello abiertamente en el libro, pero sí que son temas que son recurrentes en las cosas que... Sí, están en el trasfondo de todo lo que... Sí. Y ya mi última pregunta, y pasamos micro a la gente, es esto de lo que hablaba al principio, ese hilo casi invisible que separa el bien y el mal. O sea, tú eliges muchas situaciones donde lo que ocurre es atroz, pero consigues, y esto me parece mágico en Lea, consigues que estemos con la persona que está realizando esa acción.
Y no estamos planteándonos si está bien o está mal, simplemente queremos que salga de ahí como sea, ¿no? Entonces, de alguna manera, estamos siendo nosotros también, estamos haciendo un mal, o es un mal menor, o es un mal mayor. O sea, realmente es otro gran tema que hay en la novela, ¿no? Claro. La situación, cuando estás metido en una situación, digamos, de acción, porque, bueno, esta novela tiene también, dentro de los elementos cinematográficos que a mí pues siempre me han, bueno, pues interesado o desde niña, pues son las películas de escapar de una prisión, ¿no? La fuga de Colditz, la gran evasión, o sea que tiene mucho de eso también. Entonces, yo quería que mis personajes acabaran bien, porque, a ver, no vas a poner un drama horrible y luego encima todo acaba como el Rosario de la Aurora. Entonces yo quería, una vez que descubrí o que me informé y que me documenté bien y descubrí cómo era la estructura de la represión en general, pero de cada centro de represión en particular, tan milimetrada, tan burocratizada, tan especializado cada tarea que se hacía dentro de la ESMA en concreto, porque es la que se refleja en el libro, para extraer la información a los prisioneros, para borrar su identidad, para torturarlos, para soltar a unos y no a otros, y que llenaran la sociedad de miedo y dijeran, esto me ha pasado, ojo, que esto es tremendo, y al mismo tiempo no poder pues tener un juicio, ¿no? Porque no tienes nada, no hay un juez que esté supervisando esas detenciones, ¿no? Y que a la vez todos te odien fuera, porque si te han soltado es por algo, ¿no? Claro, exacto. Y todos esos elementos, cuando yo me estaba documentando, había una cantidad de dilemas morales y una cantidad de situaciones, de preguntas que te hacías, ¿no? Que me hacía yo como extranjera a los eventos, ¿no? Que a lo mejor una persona más cercana o que ha vivido eso o que es simplemente argentino y lo tiene más cerca, no se lo pregunta de una manera tan periodística o tan objetiva como me lo preguntaba yo, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que me interesaba era el hecho de por qué a unos los detenían y los soltaban y a otros no, a otros los mataban. Que también de alguna manera es una pregunta que nos hemos hecho todos siempre con los presos de Auschwitz, ¿no? Este tuvo suerte y este no, y al final se resume a eso. Pero se resume solo a eso, o sea, a mí me echaba a girar todos los mecanismos, ¿no? De la cabecita. Entonces yo descubrí que evidentemente cuando se hablaba de esos temas y en toda la documentación con la que me hice, pues esa pregunta existía todo el tiempo. Y la pregunta, digamos que por parte de una facción de todo este horror, era no hay que preguntarse nada, no hay que preguntárselo. Pasó y ya está, era una manera de usar el terror. Pero un periodista se lo pregunta, un periodista se lo insiste en preguntar y vale, sí, tienes razón, moralmente no hay que preguntárselo, pero ¿por qué? ¿Por qué X, que tenía estos datos y esta situación, le liberan y a este no? Entonces ahí yo, como guionista y como autora que inventa, vi una trama y me gustó la idea de darle una vuelta de tuerca y que los malos, o los que aparentemente son los malos, y que son, además el libro abre con un pequeño diálogo en el que Alicia ha ido al cine y... Mira, Alicia. Ha ido al cine, qué nombre tan bonito. Y vuelve y le dice, ¿qué tal la película? ¿Te gustó? Y dice, no, nada del otro mundo y tal. Dice, pero bueno, al final mueren los malos, que es de lo que se trata, ¿no? O sea que, pues bien. Y hacen así un comentario y dice, yo soy de los malos. Y dice ella, los malos no dicen que son de los malos. Y eso resume un poco también el papel de Fernando y el papel de la culpa, ¿no? La culpa que él siente por haber sido de los malos o estar retratado y puesto en la lista de los malos cuando a lo mejor no es tan malo, ¿no? Y claro, tiene una historia detrás y toda una historia que está siempre en el submundo
que está en el famoso iceberg sumergido tan traído, ¿no?, de Hemingway. Y Fernando tiene una historia que es la que se desgrana a lo largo de la novela. Entonces, los que empiezan siendo buenos, buenísimos, luego dices, pues igual este no es tan bueno. Y acaban siendo bastante malos. Y los que empiezan siendo los malos acaban siendo los buenos, que a fin de cuentas es lo que debe hacer todo escritor, ¿no? Es tener el famoso arco. Es que nadie es quien cree ser en esta novela. No. Eso está muy bien. Y otra de las grandes, esto te lo tenemos que agradecer, es el trabajo exhaustivo de investigación de Lea. Y además no existía internet cuando empezó ella a investigar, pero está muy bien en la edición también, porque nos van poniendo a pie de página lo que significa cada cosa. Entonces es muy gratificante poder leer y entender y bueno, vas entrando en ese laberinto que es la ESMA y que son esos años. De una manera nos lo pones fácil. En realidad, lo que es sorprendente cuando luego he releído el libro con las notas a pie y tal, es el hecho de que sea como una distopia. O sea, donde hay tantos papeles, tantos roles en un sistema de represión tan milimetrado, que luego, bueno, que dijeran que eso fue una cosa así, bueno, pues al azar, no era un sistema de represión del Estado, no, que va, es que, bueno, es obvio, ¿no? Y creo que lo he hecho un poco también, sobre todo para el público español, para los lectores españoles. Porque una cosa que me preguntaba mucho la gente cuando lo leían y tal es, ¿y por qué una historia argentina? Yo no lo podía entender, pero ¿cómo Argentina? Sí, es que es una historia, es una película, es un thriller, son unos hechos que nos tocan igual, seamos argentinos o seamos españoles, ¿no? Y lo que hay en Fernando, yo me he dado cuenta luego, porque cuando lo escribí, pues a lo mejor no era tan consciente, pero luego como tu terapeuta, yo he psicoanalizado el libro, ¿no? Y me he dado cuenta de la cantidad de cosas que tiene de mi abuelo, de mis ancestros, de mi padre, y de las actitudes que ellos tuvieron hacia Franco y hacia la dictadura. Y cómo a lo mejor han acabado en una lista, digamos, de gente afín a Franco, sorprendentemente, cuando en realidad yo sé y sabemos a ciencia cierta, con los hechos ocurridos, que es todo lo contrario. Pero la historia deja un reflejo y deja una narración, y la realidad deja otra, y el periodismo deja otra, y la familia deja otra. Y esa narración que deja la familia, esa es la que forma nuestra identidad. Esa, no la de la historia. O sea, yo soy la nieta del señor que un día vino, Victoriano Kremer, vino al programa Encuentros con las Letras y le dijo a mi padre: te preguntarás qué hizo tu padre, porque mi abuelo era un gerifalte de la Falange en León. Era un muy alto cargo de Falange. Y le dijo: sí, me lo he preguntado. Dice: pues tu padre me sacó del penal de San Marcos y me salvó la vida. Eso hizo tu padre. Entonces dices: hostias, pues ya te abre otra. No te digo con esto que fuera un santo mi abuelo, ¿no? Y que tendría cosas tremendas, pero ya te abre otra visión de lo que es, en teoría, uno de los malos, ¿no? Y entonces también te abre la sensación de decir: bueno, es que, a ver, en determinadas circunstancias a lo mejor tú no puedes hacer teoría o dar doctrina, pero sí puedes hacer cosas concretas para salvar personas concretas. Y eso es lo que me interesaba. Y esas son las historias que sí que se heredan, las historias que son familiares y que se heredan de padres a hijos y que te construyen un tipo de identidad que luego está muy ficcionada por ti mismo, porque tú te agarras a unas cosas que te interesan y otras las dejas de lado y las ignoras y las pintas de otro color. Pero para eso necesitas saber de dónde vienes y para eso necesitas que te cuenten tus historias. Bueno, es una novela fascinante, espero que os esté interesando. No sé si tenéis alguna pregunta que hacerle a Lea.
Si queréis hablar del tema, sí, hay un caballero. No, Lea, bueno, primero decirte, agradecerte la invitación a la presentación porque tenía interés en leer el libro, pero después de oíros muchísimo más, ¿eh? Y ahora va la pregunta. Has hablado varias veces en tu intervención de que es una película que podría ser, o sea, que es un guión muy favorable para adaptarse al cine. Tú tienes un historial como guionista importante y exitoso. ¿Tú crees que este libro de verdad podría ser una buena referencia para una película? Sí. Bueno, no, es un libro muy visual, es un libro que sus orígenes remotos son cine, es cine. Y entonces, bueno, pues luego es otra cosa, porque es una novela, pero es la típica novela que cuando la lees dices, madre mía, qué película, ¿no? Entonces sí. Bueno, por dar pistas a editorialistas. Sí, y demás, bueno, ¿sabes? habrá que dar pistas. Sí. En ello estamos. ¿Alguien más se anima a hacer una pregunta a la autora, ya que la tenemos aquí con nosotros? ¿O finalizamos ya? No sé si hay algún tema moral que te has planteado, alguna pregunta que dices, indagar por aquí me hace daño, o no quiero que sea así, pero debería ser así. Bueno, sí, bueno, sí, bueno, había un tema que me resultaba curioso, el hecho de que el rechazo que yo sentía a la hora de documentarme, pues claro, el trabajo enorme que han hecho las madres y abuelas de Plaza de Mayo para identificar a los hijos, para poner ahí en internet y en donde las quieran oír todo el material de todas las injusticias, de todos el dolor que hay ahí, ¿no? Los casos concretos, bueno, y luego el trabajo que hizo la CONADEP, que dirigió Sabato, para buscar todos los casos posibles y ponerlos ahí, pues es indudable, ¿no? Pero una cosa que yo descubrí era mi rechazo absoluto a los colores, al rojo y al azul, al blanco y al negro. O sea, yo tengo que vivir en la escala de grises. No puedo soportar las ideas totalitarias, aunque sean por una buena causa. Entonces, hay un personaje, que es el personaje de Clara, que es una madre de la Plaza de Mayo, que está ayudando a la causa, porque, bueno, todo esto tiene varios círculos concéntricos, y porque está relacionado con España. Aparte de que hay una periodista española que es joven y tal, y ha descubierto que a ella la mandaron a España con su padre, pero no es española de origen. En esos años, está situada en el año 2000 más o menos la novela, no es época actual. Aunque luego hay saltos en el tiempo a la época de la dictadura, en concreto al año 1978. Y en esos años estaba el juez Garzón abriendo casos contra represores de la dictadura, pues por crímenes contra la humanidad, porque se puede se puede poner una denuncia en cualquier país del mundo. Y entonces el juez Baltasar Garzón, que en aquella época nos parecía un héroe nacional, estaba abriendo estos juicios, ¿no? Y había muchas manifestaciones en la Plaza de las Salesas, había muchas concentraciones, había pues toda digamos que un hervidero de peticiones para que se abrieran otra vez las causas y se hiciera justicia, y la ley del punto final pues no fuera un punto final, fuera en Argentina si querían, pero no en España o no en otros países. Y eso a mí me interesaba mucho, me resultaba periodísticamente muy interesante, pero también al mismo tiempo pues yo tenía esa mentalidad, ¿no?, de jovencita, que es como que las madres son heroínas y los otros son los malos. Entonces cuando yo empiezo a investigar, me doy cuenta de que, bueno, vamos a ver, cada persona es un mundo. No hay, dentro de los colores, no hay una bandera de la libertad y una bandera de la maldad.
hay que ver también cada caso concreto. Entonces, yo quise que dentro de la ESMA fuera un mundo excluido de todo lo demás. Y es muy difícil juzgar ese mundo, ese lugar, a esas personas porque hicieron lo que hicieron y porque se comportaban como se comportaban. Entonces, yo ese personaje de Clara creo que queda claro, valga la redundancia. Está hablando de los presos. O sea, ¿por qué se comportaban como se comportaban los que eran presos? Sí, bueno, presos y no presos. Los que estaban allí, unos como represores y otros como presos, y otros, porque lo que ocurre con el personaje del falsificador es que él es un falsificador de montoneros, tiene información, tiene contactos, está en la red de los revolucionarios, le detienen, le desaparecen, le torturan y le dicen, ahora tienes que trabajar para nosotros. Y es que ni se lo plantea, es que se pone a trabajar para ellos, ¿no? Y eso le asquea, pero ahí está, es que no puede hacer otra cosa. Hasta que puede hacerla. Entonces él cree que no tiene moral, él cree que es un personaje a sueldo, pero descubre que hay unos valores por los que sí que tiene la fuerza de hacer algo más bien heroico, ¿no? Y esos valores son el amor. Se enamora de una chica a la que quiere salvar y quiere salvar a esa mujer. Y ahí está, pues una vez más, el psicoanálisis, está todo Graham Greene, el factor humano, todas estas novelas que yo leía precisamente cuando estaba estudiando periodismo y creía en todas estas cosas, ¿no? Que no es que no crea ahora, pero digamos que no tengo una imagen tan naif de lo que es el bien y el mal. Ahora me parece que el bien y el mal es algo impostado que, a ver, a veces está muy claro, ¿no? Quién es un hijo puta. pero el bien y el mal es algo que impostamos nosotros con una serie de muy escasos conocimientos sobre las circunstancias de lo que ha hecho una persona en concreto, ¿no? Y yo quería profundizar en eso y sobre todo dar esas vueltas de tuerca sorprendentes que te llevan a descubrir pues que hay una trama mucho más allá de simplemente unos que ponen bombas y otros que les detienen y les desaparecen, que es todo lo que hay detrás, que es el dinero, las millones que movía el mundial, las traiciones de camaradas unos a otros, ¿no? Maletines que cambian de manos. Y bueno, pues todas esas cosas están ahí. Pero todo esto en la trama, el fútbol tiene mucha importancia. También tiene mucha importancia de dónde venimos. Es que este falsificador del que hablamos no es exactamente argentino, o sí, o es español, o no, pero proviene de Dachau. O sea, su padre era un judío en Dachau que empezó a falsificar allí. O sea, es que todo tiene otro origen. Es que no estamos hablando solo de Argentina, estamos hablando también del terrorismo etarra. Es que Lea ha tenido el acierto, o sea, de una manera muy mágica, nos ha construido un cosmos, y en ese cosmos está todo este laberinto que entras y no puedes salir pensando ¿a dónde me va a llevar? ¿A dónde me va a llevar? Y empezamos por ETA, seguimos por Dachau, terminamos en la ESMA, pasamos por el Mundial argentino, volvemos a España, vamos a un juicio, hay atentados terroristas, que es todo así hasta el final. Y lo que más me impresiona de tu trabajo en este libro, Lea, es que no juzgas. Eso os quiero decir que es muy difícil para los autores y las autoras. No juzgar es tremendamente difícil. Siempre tiene que venir un asesor externo a decirte, estás juzgando, y dices, es verdad. Y Lea lo ha conseguido, no está juzgando. Entonces eso es admirable. Así que Lea, un gran aplauso para ti, para tu novela, para tu investigación.